sometió el proyecto de ley y esa es la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana hoy, que celebramos y tenemos en nuestras manos, pues nosotros lo apreciamos, lo amamos y nos enamoramos más de él. Amén. Amén. Que tiene la Biblia en su bandera. Amén. Gloria a Dios. Un detalle muy importante, abierto en Juan. Dios, patria y libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si mal no recuerdo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Puede verdad la Biblia ser de ayuda en alguna de estas cosas? Segunda pregunta, ¿has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado tener alguna palabra del Señor que no esté contenida en la generalidad de las Escrituras, sino una palabra de Dios para ti? ¿Alguna revelación directa de Dios? ¿Qué hacer de la carrera que vas a estudiar? ¿O con quién me debería casar? ¿Si debo proponerle matrimonio a Juanita o a María? Tercera pregunta. O sea, si la Biblia es suficiente para eso, para proveerte todas esas respuestas, y es lo que estaremos estudiando en la mañana de hoy en estos dos pasajes bíblicos. Vamos a ver que la misma Biblia se autoclama ser suficiente. Tercera pregunta, ¿alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo necesita ser actualizada? Por ejemplo, en el tema del matrimonio homosexual o en el tema de las relaciones prematrimoniales, o alguna actualización sobre estas realidades. Cuarta pregunta, ¿alguna vez quisiste eliminar algo para hacer que la Biblia sea más potable o más agradable para los incrédulos con el tema de la condenación eterna? ¿O cuando Dios mandó a Saúl a tomar a todos los amalecistas para matarlo y exterminarlo? ¿Te has preguntado si la Biblia sigue siendo la autoridad suprema de Dios en nuestras vidas? Pregunta número 5. ¿Alguna vez te has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complejo en el cual nos ha tocado vivir? Si tu respuesta, dice Kevin DeYoung, a estas preguntas es que sí, entonces, dice este autor, estás luchando con el tema de la suficiencia de la palabra de Dios. Todos los cristianos debemos estar plenamente convencidos, persuadidos de que la palabra de Dios posee toda autoridad suprema por encima de todo convenio humano sobre nuestras vidas, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos una vida nueva y acercarnos a Cristo. Esa es la palabra de Dios. Estamos hablando en honor a la Biblia. La Biblia se merece que se hable de ella de esa manera. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Amén, yo creo que la Biblia se merece ser respetada. La Biblia merece respeto. La Biblia merece honra. Yo me imagino, se habla de alabanzas y adoración. Y yo creo que la Biblia es el libro único, como decíamos domingo pasado, único en su clase, en la predicación del domingo. Yo creo que la Biblia es el único libro que puede influenciar en nuestras adoraciones, en nuestra vida personal. Es el único libro que puede hacer eso, hermano. Ningún libro de ciencia ha podido confrontar el problema más grande que atravesamos nosotros los seres humanos. Solo la palabra de Dios. Único libro. Lo primero que nosotros vamos a ver, hablando acerca de el primer pasaje bíblico que leímos, que es el Salmo 19, vamos a ver que la Biblia clama ser suficiente. Miren, si la Biblia en sus páginas nosotros podríamos citar un sinnúmero de pasajes bíblicos que hablan acerca del poder y la autoridad que tiene la Biblia.
De hecho, el Salmo 19, que es el salmo más largo de la Biblia, es todo un poema acerca de la ley de Dios, la excelencia de la ley de Dios. Pero si nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, pasaje bíblico como el de 2 de Timoteo 3, 17 y 16 específicamente, son pasajes bíblicos que contienen una declaración muy poderosa acerca de la Biblia. Amados hermanos, tú y yo debemos tomarnos muy en serio las letras que están escritas en este libro. Gloria a Dios, aleluya. Deberíamos tomarla más en serio. Y cuando yo hablo de que deberíamos tomarla más en serio, yo me refiero a que si algo yo necesito en mi vida espiritual, si algo yo anhelo, si algo yo necesito para caminar en fe, en obediencia, en santidad, está en la palabra escrita de Dios, que fue inspirada por Dios. Amén. Los 66 libros de la Biblia ya no necesitan otro libro que se le añada. No. Por eso fue que los libros deuterocanónicos, como le mencionaba, quedaron fuera como libros inspirados por Dios. Que la Biblia es suficiente. Gloria a Jesús, aleluya. Y esto es lo que veremos en la expresión de estos dos importantes pasajes bíblicos que nosotros hemos tomado. En primer lugar, vamos a ver el Salmo 19 y su grandioso testimonio acerca de las Escrituras. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el testimonio que este Salmo proclama acerca de las Escrituras? Si nosotros nos trasladamos, vamos a decir el primer tomo de este Salmo, que son los versículos 1 al 6, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oiga la poderosa declaración que tiene este Salmo acerca del poder de la palabra de Dios. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni he oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale del tálamo se alegra, cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ello, y nada hay que se esconda de su calor. Estos teólogos le llaman la revelación general de Dios. Lo que se encuentra en los versículos del 1 al 6, pero los versículos 7 al 11, aquí está la proclamación de la revelación general de Dios, que es la ley de Dios. Y vamos a ver en estos versículos cuál es el poder que tiene este contenido de la declaración que hay en esta palabra del Salmo 19. Gloria a Dios, aleluya. No hay un hombre y una mujer que se acerque a la Biblia con seriedad, en humillación y con sincero corazón, que no tenga cambio en su vida, que no sea otro hombre. Todos los seres humanos que a través de la historia han tomado este libro muy en serio y han sido golpeados por ser fieles a este libro, por ser fieles en su proclamación, que han sufrido, pero le han mostrado al mundo que esta palabra tiene poder suficiente para cambiar la vida de un hombre más perdido que se encuentra. Desde el versículo 1, como ya le mencioné, ahí nosotros encontramos la presentación de la obra de Dios sobre la creación como un gran testimonio del poder extraordinario y majestuoso que hay en Dios. El hombre no puede negar el poder de Dios. Al ver la creación, al ver las estrellas, al verte a ti y a mí, la creación majestuosa y especial de Dios, el hombre tiene que ponerse un zipper en su boca. Amén. Gloria a Dios. Detrás del diseño del universo, según los cálculos matemáticos que existen, hay un diseño muy
muy inteligente que la respuesta lógica es que detrás de eso hay un diseñador muy inteligente. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo, aleluya. Vimos en los primeros versos, hay una declaración de parte de Dios de que la creación misma testifica que hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Mientras que a partir del versículo 7 al 11 el salmista describe el gran poder y suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa declaración se encuentra aquí contenida, pero si tú te acercas a ella con detención y meditación seria, tú te darás cuenta que allí tú vas a encontrar todos los problemas con los que tú y yo luchamos. Aquí está la respuesta a esos problemas. Gloria a Dios. Si eres un adúltero, aquí está la respuesta. Si eres un ladrón, aquí está la respuesta. Si eres un bebedor, aquí está la respuesta. Si eres un vicioso, aquí está la respuesta. Si te encuentras deprimido, si te encuentras desahuciado, si te encuentras sin esperanza, aquí se encuentra la respuesta de Dios para tu vida. Oh, gloria al Señor para siempre. Mi alma te adora, Rey. Aquí el salmista declara que la palabra de Dios es veraz, es poderosa. Y la primera expresión que nosotros encontramos en el versículo 7 es la ley de Jehová. Pero ¿a qué se está refiriendo el salmista aquí cuando habla de la ley de Jehová, que es suficiente? En ese momento que quisiera que usted grabe en su disco duro algo que más adelante yo le voy a explicar acerca del tiempo histórico en el que fue escrito el Salmo 19, donde faltaba la mayoría de los escritos de la Biblia, y el salmista en ese punto histórico está proclamando que la Biblia es suficiente. La ley de Jehová es la primera expresión que se encuentra en este salmo y está aludiendo a la Torá, la ley de Dios, o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y algunos libros del Antiguo Testamento, porque en ese punto de la historia no todos estaban escritos. Bendito sea Dios. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? No estaba escrito. Y ya en el Salmo 19 la Biblia era suficiente. Segunda expresión dice que es perfecta. Esto habla de que la palabra de Dios es completa. Esto habla de que la palabra de Dios tiene autoridad. En sí mismo tiene poder. Y la autoridad que la Biblia tiene simplemente es por el origen que tiene la Biblia. La Biblia viene de Dios. Él es el autor principal de la Biblia. Por eso la Biblia tiene poder. La Biblia no está coja. A la Biblia no le falta nada, hermano. No hay que añadirle nada a este libro. Este libro está completo. Alguien podría preguntar, pero si un médico cristiano se acerca a la Biblia a investigar acerca de su profesión, no va a poder encontrar una respuesta en la Biblia para una persona que vaya a ser intervenido quirúrgicamente, o una persona que vaya a ser intervenido con un tratamiento médico. Sí, es cierto, porque la Biblia no es un libro de medicina. Sin embargo, la Biblia contiene todo lo que ese médico necesita para ser un buen médico de vocación, un buen esposo y todo lo demás que se pueda añadir a la vida de esa persona. Esa es la palabra de Dios. Es perfecta, completa. No necesita ser corregida. Ella posee un poder sobrenatural por la naturaleza de sí misma. ¿Y de dónde viene la Biblia? La naturaleza de su origen es lo que le da la autoridad suprema a la palabra de Dios. Dice, el salmista sigue diciendo que convierte el alma. Esto es un cambio completo en el alma podrida del hombre. No importa la dimensión del problema que tenga la persona, la palabra de Dios convierte el alma. Oh, gloria al Señor. Convierte el alma, trae cambio completo, trae refrigerio al alma. La otra expresión que aparece en este salmo, y esta es la proclama, esta es la declaración bíblica de que la Biblia es suficiente. Eso es lo que estamos hablando. La autoproclamación de que ella misma dice: yo soy suficiente para ti. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué?
porque es digno de confianza. O sea, el testimonio de Dios aquí en las Escrituras es confiable. Sí. Alguien que se encuentre sin rumbo y sin camino viene aquí a confiar en el testimonio de la palabra de Dios y puede confiar con los ojos cerrados, porque el testimonio de Jehová es fiable, es confiable, es fiel. Digno de confianza, pues hace sabio al sencillo. Uno podría decir, ¿cómo que hace sabio al sencillo? Y las personas sencillas no son las personas que son muy sencillitas y que son buenas. No. Cuando Proverbio habla del sencillo, está hablando de un hombre insensato, un hombre que no entiende nada. Con martillo le pueden meter la cosa en la cabeza y no entiende nada. Ese es el sencillo, que no pide opinión, toma la cosa así al arranque, no reflexiona. A ese es el sencillo que se refiere la Biblia aquí. Y dice oiga lo extraordinario que es el poder de la ley de Dios. Dice que Dios hace sabio a través de su palabra, a través de su ley, hace sabio al sencillo. En otra palabra, al necio lo hace sabio. Wow. ¿Y qué es el sencillo? Un torpe de cabeza, de mente, y la palabra de Dios tiene poder para cambiarlo. Usted no ha visto gente allá afuera, ay, pero este hombre sí le da tanta carpeta a la familia, ay, pero fulano si esto y lo otro y aquello, y cuando él choca con la roca que es Cristo y empieza a analizar este libro y a comerse ese libro, ese necio viene a ser un hombre sabio. Amén, gloria a Dios. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué significa esto? Sigue diciendo el salmista. El precepto de Jehová es puro. Es totalmente separado del pecado. Es puro. 100% puro el precepto de Dios. No hay engaño en los preceptos de Dios. Y está separado totalmente del pecado. Y alumbra los ojos del hombre. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119, y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119 también, con guardar tu palabra. La palabra de Dios, ella misma dice, miren, yo soy suficiente. Si busca por otro lado es porque tú quieres. Yo soy suficiente. Escúcheme. Para todas las necesidades a vida y por haber que tú y yo tengamos. La Biblia. Dedícale horas a la Biblia en tu casa para que tú veas. Dedícale tiempo a las escrituras. Dedícale tiempo solamente. Tiempo, meditación, oración, lectura. Dedícale tiempo. Y yo te voy a decir a ti, si la Biblia no es suficiente para lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida espiritual. Hoy mi alma te alaba, Señor. Por eso es que decíamos, por eso es que este libro está odiado y perseguido. Es por eso. Este libro no es cualquier cosa. Este libro tiene poder. Este libro tiene vida en sí mismo. Amén. Miren, los imperios del diablo no han podido acabar con este libro. El diablo ha hecho todas las artimañas habidas y por haber, con tal de desaparecer la Biblia del corazón de los hombres y las mujeres de Dios. Y no ha podido, hermano. La quiere sacar de los países. Aleluya. No ha podido. Cielo y la tierra pasarán, dijo la boca de Cristo, pero mi palabra no pasará. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Oh Dios, el temor de Jehová, esto trae convicción y reverencia en el corazón de todo hombre y toda mujer. En guardarlo, en guardar todo esto hay gran galardón, dice el salmista. En guardar todo eso hay gran galardón. Aleluya. Gracias, Jesús. Hay respuesta de Dios para tu vida. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos,
En segundo lugar, veamos la suficiencia de la Biblia en nuestro segundo pasaje bíblico, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Ya vimos en el Salmo 19. Ahora vamos a verlo en este segundo pasaje bíblico. Bueno, en este pasaje bíblico nosotros vemos que la Biblia es capaz de proveer sabiduría y que guía a todo ser humano hacia la salvación. ¿Y qué más usted quiere? ¿Tú quieres más de ahí? Si tú quieres más de ahí, tú lo que le va a añadir a tu vida son confusiones. Sí, hermano. La Biblia provee sabiduría suficiente para que nosotros nos acerquemos a Dios para la salvación. Por eso es que 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Dios, aleluya. Es totalmente completa la Biblia y suficiente para la madurez cristiana. La Biblia, si usted ve los versículos, vamos a ver, los versículos 14 en adelante, dice: pero persiste tú, le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿persiste en qué? Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Esto probablemente se refiere a Pablo, pero explícitamente se refiere a su abuela y a su mamá, porque el texto lo dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ay, pastor, yo quiero ser salvo. Aquí está la respuesta. Amén. Pastor, yo quiero tener sabiduría, yo quiero ser un evangélico sabio. Aquí. Amén, gloria a Dios. Aquí. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta es la declaración más poderosa que nosotros podemos encontrar en esta mañana. Se encuentra aquí. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Si tú quieres enseñar a alguien, enséñale la palabra. Para redarguir y corregir. Si quieres redarguir y corregir a alguien, vea la Biblia. Para instruir en justicia. Si quiere instruir a alguien en justicia, vea la Biblia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Dios mío. Dios mío. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros mendigar una palabrita por allá? Ay, yo voy para ahí, güey, porque hay un profeta que está acabando. No. Tú tienes un profeta en la mano. Duerme contigo. ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Pedro? Pedro, esto es poderoso. He aquí, tenemos la palabra profética más segura a la cual oí. Dice el apóstol Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Ciertamente este pasaje bíblico habla de la inspiración de las escrituras. Sin embargo, aquí hay una declaración muy poderosa que vemos aquí de la suficiencia de la Biblia. Nosotros tendemos a tener un problema con la suficiencia de la Biblia para defender la suficiencia de las escrituras, porque nosotros entendemos que Dios puede traer una revelación extra bíblica para establecer una doctrina en una iglesia. Eso es un error, hermano. Es un grave error. Escuchen bien. Nosotros defendemos la inspiración de las escrituras. Nosotros defendemos la fiabilidad de la Biblia, la confiabilidad. Óigame bien. Nosotros defendemos todo eso, y de la misma manera que nosotros defendemos la confiabilidad de la Biblia, la inspiración de la Biblia, nosotros debemos también defender la suficiencia de la palabra de Dios. Aleluya. Quiero presentarle dos problemas que pudieran presentarse en estos pasajes bíblicos. Es posible que usted no lo vea a simple vista, pero yo se lo voy a presentar. Estos pasajes
tienen su explicación a la luz del entendimiento bíblico. Y veamos. Si el Salmo 19 era suficiente, faltando una gran porción de la Biblia, incluyendo todo el Nuevo Testamento, ¿por qué el salmista dice en ese momento que la Biblia era suficiente? Le voy a decir algo. En todos los tiempos de la historia, Dios siempre ha revelado lo suficiente para que tú y yo seamos fieles, obedientes a Dios. Si nosotros nos trasladamos al Génesis, al principio, todo lo que Dios había revelado en Génesis era suficiente. No teníamos el resto de la Biblia completa. Y lo que Dios le reveló a Adán y a Eva en ese punto de la historia era suficiente para que Adán y Eva obedecieran a Dios. Cuando el salmista escribe, faltaba gran parte del Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento, y la Biblia era suficiente. ¿Cuánto más ahora que tenemos la Biblia completa? Ahora bien, Dios en cada época ha provisto suficiente para sostener la vida de cada uno de nosotros. En tiempos de Adán y Eva, toda la historia humana de ahí para acá ha tenido lo suficiente para ser un creyente genuino, verdadero, fiel, puro, santo y derecho al cielo. Yo te invito a no quedarte con los brazos cruzados. En caso de haber alguna duda si es o no la Biblia suficiente en nuestras vidas de fe, bueno, esto es lo que han hecho muchos hombres de Dios en la historia. Estoy concluyendo ya. Estando en profunda tiniebla y confusión, como el caso de Martín Lutero, de Juan Calvino y otros hombres de Dios en la historia, ellos pudieron comprender el poder de la suficiencia de la palabra de Dios, y por eso se levantaron. Y hoy por eso nosotros hablamos de la gran reforma protestante. 27 de octubre es un día histórico para el protestantismo, porque hombres de Dios se pusieron de pie a defender la Biblia por encima de las amenazas y por encima de todo. Aleluya. Que viva la Biblia. Que viva la palabra de Dios. Cómprese su Biblia. Lea la Biblia. Enamórese de la Biblia. Amén. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno, Dios. Para siempre son tus ricas y abundantes misericordias. He predicado tu palabra, Señor. Lo único